Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, noviembre 5 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Suecia y otros países alguito más allá. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países y que nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo para usted. Estos son nuestros titulares. 12.000 millones de pesos para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Alianza para la Prosperidad y la Economía de las Américas. América y amenazas contra los sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Creció y se fortaleció el pacto histórico. Oscar Iván Zuluaga y caso de Brecht. Entran todos menos indígenas. Oiga, esto es como de no creer, es en un resguardo indígena. Juzgar y condenar criminales de guerra israelíes. Segunda vuelta electoral en Argentina. Conmemorado en Puerto Rico la insurrección de 1950, liderada por el Partido Nacionalista. La Conmebol, oiga, es una cipaya en Brasil. Muy pronto, USA tendrá bases militares en Suecia. Qué pena. Equipo cubano de béisbol no asistirá a la Intercontinental a realizarse el 2024 en Colombia. Beneplácito por condena a bloqueo contra Cuba. La coherencia de Israel. Retaliaciones israelíes contra Brasil. Pasaporte a narcotraficante en Uruguay. China asume presidencia, claro que aunque no es sino ahorita, en noviembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y oigan, 10.000 bombas deja caer Israel sobre la franja de Gaza allá en Palestina. Y Washington y la corrupción en Ucrania. Ay, mi querido Juan Pueblo, esto está como para replay. Así pues, querida audiencia, entramos de lleno a lo que es el noticiero y sobre todo con la sección de Colombia. Alianza para la Prosperidad y Económica de las Américas. Amenazas contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Creció y se fortaleció el pacto histórico en Colombia. 12.000 millones de pesos para las víctimas del conflicto armado y de la violencia. Oscar Iván Zuluaga y el caso de Brecht. Oiga, pues porque esto no se va a acabar nunca. Y se tiene que acabar cuando los jueces investiguen y condenen. Entran todos menos indígenas. Juzgar y condenar criminales de guerra israelíes. Así pues, querida audiencia, oído a la caja que ahí le va. Buenos días, Presidencia Colombia. Presidente Petro participa en cumbre de líderes de Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. El mandatario colombiano asistirá este viernes, en Washington, al encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a otros 11 gobernantes del continente. Subrayará la prioridad que tienen para Colombia las energías limpias, el emprendimiento, la innovación, el acceso al agua potable, el derecho a una alimentación nutritiva, la protección de la biodiversidad y la infraestructura física y digital. Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes. Pésimo mensaje envía el ELN al país con el secuestro del papá del jugador Luis Díaz. En medio de una mesa de diálogos este tipo de actos son reprochables y no pueden ser aceptados. Pedimos su pronta liberación y que en realidad muestren una voluntad real de paz. No cesan las amenazas contra dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, rechaza y denuncia ante la comunidad nacional e internacional que, el día de ayer, miércoles 1 de noviembre de 2023, se recibieron amenazas, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Partido Comunes, repostó Sintra Cepaz. Hace unos días, dijeron que los perdedores de las elecciones eran el progresismo y la izquierda. Hoy, aparecen amenazas de las AGC contra liderazgos sociales que participaron en las elecciones. Los violentos le temen al avance de los sectores de izquierda. Ellos son los perdedores. Semanario Voz. Crecemos y la lucha continúa. El análisis sobre las elecciones de este 29 de octubre pasado, nos lleva a confrontar el relato de la estruendosa derrota, que pregonan, profusamente, la oposición de derecha a través de sus medios. No solo se creció como pacto histórico, sino que, además, se fortaleció la coalición de gobierno. Partido Comunista Colombiano. El gobierno entrega 12.000 millones de pesos a víctimas del conflicto.
Las víctimas reparadas invertirán los recursos en vivienda, educación superior, ahorro, fortalecimiento o emprendimiento de negocios para la generación de ingresos. La Unidad para las Víctimas entregó, recientemente, cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en el eje cafetero y el Bajo Cauca antioqueño, por 11.934 millones de pesos, que les permitirán impulsar los proyectos de vida que tenían trazados y que fueron interrumpidos por la violencia. Cuarto de hora. La Fiscalía presenta las acusaciones oficiales contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga por el caso Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía, existen evidencias que sugieren que Óscar Iván Zuluaga sabía que recibir aportes de fuentes internacionales estaba prohibido por la ley y, aún así, no reportó la contribución económica de Odebrecht en los informes de ingresos y gastos de la campaña. Como resultado, se alega que Zuluaga obtuvo más de 25.291 millones de pesos por concepto de reposición de votos. Prensa rural, el resguardo de los indígenas Inga en el que entran todos, menos ellos. Villa Catalina de Puerto Rosario, es el nombre del resguardo indígena que bordea el río Mecaya, en el centro del departamento del Putumayo, y muy cerca de la frontera sur de Colombia. Son 68.000 hectáreas de selva milenaria de los indígenas del pueblo Inga, que se caen a pedazos debido a la deforestación y a la contaminación causada por la exploración y explotación petrolera. Rodrigo Londoño, Timo, Partido Comunes, una nueva victoria política, diplomática y ética de Cuba en las Naciones Unidas. La humanidad rechaza, unánimemente, el criminal bloqueo comercial y el hostigamiento de Estados Unidos a Cuba. El pueblo y el gobierno de Cuba merecen vivir en paz, sin el asedio de Estados Unidos y en prosperidad. Hispan TV, Petro insta a juzgar y encarcelar a criminales de guerra israelíes. El presidente de Colombia condenó el empleo de las bombas de fósforo blanco por parte de Israel contra los palestinos y subrayó que es un crimen de guerra. Fin de la noticia. Gracias. Y entonces dicen, para los resultados del balance de las elecciones del pasado 29 de octubre es que la izquierda, que el petrismo, que el pacto histórico fracasó. Sin embargo, ¿qué es lo que les ha generado nervios? ¿Por qué entonces arrecian ahora amenazando a toda la dirigencia, tanto líderes sindicales, defensores de derechos humanos y sobre todo aquellos que participaron, que vistieron, que sudaron la camiseta, que arengaron, hicieron un verdadero activismo por aquellos candidatos del pacto histórico? ¿Qué les genera nervios? Sean más coherentes, carajo. Y oiga, 25.000 millones de pesos, más de 25.000 millones de pesos se llevó al bolsillo don Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Claro que él presentó una carta de renuncia de una sola palabra, renuncio, y ya los otros disques sin estudiar le dijeron, aceptado. Solamente ustedes se creen ese cuento de que ya no es del partido político, ¿no? Y son más de 25.000 millones de pesos que se llevó al bolsillo por reposición de votos. Don Óscar Iván Zuluaga, avalado pues, militante entonces del Centro Democrático. Ay, los grandes medios de la desinformación ahora sí, ahí sí callan. Oiga, y es que no dice nada. Es más, ven las 10.000 toneladas de bomba, inclusive aquellas de azufre y otros prohibidos, que tira Israel en la franja de Gaza de Palestina, y si acaso lo señalan como algo normal, como algo cursi, como notarios, dicen los grandes medios, no hay ninguna alarma, no hay desespero, no hay mea culpas, no hay nada, porque se justifica, según ellos, el criminal israelí es el bueno. A todo momento hablan porque se está defendiendo. Por eso el presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Rego, pide a las Naciones Unidas y a los gobiernos progresistas del mundo, por favor, cerrar baterías en torno a que algún estrado judicial internacional, de donde corresponda, así sea de la Luna, Marte, de Mercurio, donde corresponda, investigue, acuse y condene a los sanguinarios de guerra israelíes. Así pues, nos pasamos para Argentina. Campaña a segunda vuelta. Oiga, ¿por qué esto no calma, y además porque fueron una sopa y seco que le dio Mesa a la candidata de la extrema derecha, Meli, allí en Argentina, y entonces esperan que en estos 8 días pues ya las cosas cambian y que entonces otra vez, según las encuestas de ellos, de la extrema derecha, vuelve y gana el candidato de ellos, cosa que no va a ser posible, no señor.
allí va a ganar mi querido Juan Pueblo. Entonces, por eso, como nos lo dice nuestro corresponsal, Alberto Mas, esto está que arde. Esto está al rojo vivo, papá. Escuchemos, Alberto Mas, lo escuchamos. Hola audiencia. La campaña de la segunda vuelta electoral a presidente de la Argentina al rojo vivo. Por una parte, se conoció que el prefecto naval involucrado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en la represión a un grupo de la etnia mapuche por reclamar por sus tierras, es candidato a diputado en la lista del partido neonazi La Libertad Avanza de Javier Milei, mientras se conocieron cartas y declaraciones de genocidas de la última dictadura militar, presos por desapariciones y torturas, apoyándolo también. Mientras, la alianza de Macri y Bullrich con Milei produjo una desbandada tanto en ambos partidos de la extrema derecha. Sectores del radicalismo y de quienes apoyaban a Milei por su discurso anticasta política se vieron decepcionados. A esto se le suma que los grupos económicos relacionados al mercado interno le quitaron el apoyo financiero y lo han puesto en crisis. Otro golpe para la derecha será el futuro debate presidencial, que se acaba de aprobar, será sin escritos ni cuadros impresos de los candidatos. Desde el mismo día de las elecciones que perdió Milei, solo lee sus declaraciones. Cada vez pierde más adeptos en las redes sociales, donde se lo ve desequilibrado y sus propuestas son rechazadas y criticadas. Internet había sido su fuerte en las elecciones primarias, las PASO. Sus propuestas de arancelar la educación, privatizar la salud, eliminar la jubilación, detonar el Banco Central, dolarizar, negar la dictadura militar y defender hasta la libertad de morirse de hambre, han quedado expuestas de tal manera ante la sociedad que ahora parece esta recapacitar ante la posibilidad de que ello sea realidad, ante su acuerdo con lo más mafioso de la casta política que representan Mauricio Macri. Y esto ha decepcionado a muchos. Mientras, Sergio Massa apunta a definir su futuro gobierno, si es electo, como de unidad nacional, afirmando que convocará a los mejores, sean radicales, socialistas, del mundo del trabajo y del empresariado, hasta gente del PRO, insistiendo que convocando a los distintos sectores podrá construir un gobierno que genere desarrollo y crecimiento basado en el trabajo bien pago y la educación de calidad. La lógica del sistema capitalista, respetando el juego democrático de Massa, contra la motosierra neonazi de Milei y la mafia de Macri apoyándolo. Así lo ven los futuros votantes. La moneda está en el aire. No hay nada más definido hasta el próximo domingo 19 de noviembre. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Mas. Es que ya es predecible esto, como que se ve ya. El 19 de noviembre, tuki tuki, señores macristas, ya perdieron, papá. A coger café con linternita, porque Massa les va a ganar, les ganará, porque como escuchaban a nuestro corresponsal Alberto Mas, hasta los más rancios de la extrema derecha, ya avergonzados, temerosos para no recibir ese fracaso estrepitoso el mismo 19 de noviembre, prefieren unos quedarse neutrales, otros ir cambiando de bando. Gracias, Alberto Mas. Y como recientemente se estaba de aniversario en la conmemoración de lo que fue las luchas en Puerto Rico, de mi pueblo boricua, de lo que fue sobre todo la insurrección allá en 1950 en Puerto Rico, pues queremos deleitarles con esto que para los boricuas es como uno de sus himnos emancipadores. Ahí va. Que han dado la señal. Despierta de ese sueño, es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Él no será simpático. El ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vamos los boricuas
Tenemos en espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! ¡Que viva Palestina! ¡Que viva! Que viva Puerto Rico libre. Y es que se le ve toda una guerrera, mi apreciada compañera y colega corresponsal Berta Lluversesi ahí. Por eso, y felicitaciones y libertad de soberanía absoluta, derecho a la autodeterminación de los pueblos para Puerto Rico. Entonces, con homenaje, siendo condescendiente con este homenaje a Puerto Rico, a través de ese pequeño himno donde vimos ahí a nuestra corresponsal Berta Lluversesi, nos vamos precisamente con una noticia de allá. Conmemorado en Puerto Rico la insurrección del año 1950 liderada por el Partido Nacionalista. Y qué mejor que nos lo narre directamente nuestra corresponsal allá en San José, Berta Lluversesi. Adelante, Berta, la escuchamos. Buenos días, audiencia. Este pasado lunes, 30 de octubre, el Movimiento de Independencia de Puerto Rico conmemoró, como todos los años en esta fecha, la insurrección de Jayuya del 1950, liderada por el Partido Nacionalista. Si bien es más conocido fuera de Puerto Rico el Grito de Lares del 1868, la importancia del levantamiento de Jayuya es que fue el primer alzamiento armado en contra del invasor yanqui. Los hombres y mujeres nacionalistas combatieron en varios pueblos de la isla, pero fue en Jayuya donde se proclamó la República de Puerto Rico, libre del dominio gringo. Allí las fuerzas independentistas lucharon y mantuvieron el combate, aún con armas rudimentarias, por 3 días antes de que les reprimieran las fuerzas militares estadounidenses junto a la policía local. Los actos de conmemoración este año fueron muy especiales porque se daban en un contexto mundial muy doloroso. El genocidio por Israel y Estados Unidos del pueblo palestino. Y para nosotros y nosotras en Puerto Rico, la lucha palestina siempre ha sido una lucha hermana. Ambos somos colonia y a nuestros pueblos se les ha querido desplazar de nuestras tierras. En Puerto Rico con un carácter menos cruento, pero con el mismo fin de adueñarse de nuestra patria. Por eso este año la conmemoración de la insurrección de Jayuya fue no solo la expresión de un pueblo que sigue luchando de diversas formas por nuestra liberación, sino un acto de solidaridad también con esas hermanas y hermanos que están siendo masacrados por la misma mano criminal que intenta robarnos de nuestro futuro, solidarizándose con la lucha y resistencia palestina. Así lo demostraron los discursos y hasta una canción escrita por nuestro cantor Tony Mapellé en honor al pueblo palestino. Viva Puerto Rico libre, viva Palestina libre. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluversesi. Y así será, apreciada Berta. Un día más temprano que tarde tiene que ser libre Puerto Rico, como también libre Palestina. Gracias, colega Berta Lluversesi. Ahora nos vamos de Puerto Rico para el Brasil. La Conmebol, el Aciapaya del Brasil. Oiga, suena como duro este adjetivo, pero así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno, lo escuchamos. Hola, audiencia. Seguimos con comentarios al respecto de las cosas que pasan en tierras brasileñas. Esta va a ser la primera nota, no sé si la última, pero de la rara, que hablamos un poco de fútbol. No vamos a hablar de deporte 11 contra 11, si echan uno cada 10, no. Ustedes están viendo, y estoy grabando esta nota antes de la final, no pasa nada, no voy a hablar de la pelota rodando. Ustedes están viendo lo que ocurre en la ciudad de Río. ¿Y por qué? Por una serie de hechos, factores muy concretos, como por ejemplo
la falta de preparo de la intendencia para recibir a turistas o a hinchada que tiene un turismo de bajo costo. Pero de última, esto tiene una culpa, una responsabilidad. La directiva de la Conmebol, que no se cansa de llenar de tanta plata, tanta guita, y está imitando, copiando el padrón europeo, que es un territorio menor que el país Brasil, menor, y tiene una red ferroviaria increíble, con trenes de alta velocidad. Esto es un fenómeno, la llamada arenización o la gentrificación del deporte más popular del mundo. Pasa en Brasil, pero pasa todo el tiempo. ¿De qué sirve una final si la gente no tiene plata para las entradas? ¿Y por qué la Conmebol está imitando a los europeos? ¿Seremos tan cipayos que hasta en el fútbol lo hacemos? Bueno, la pregunta. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias. Y de verdad que casi que la pregunta si seremos tan cipayos, le queda la respuesta a mi querido Juan Pueblo. Porque pareciera que el esclavo como que sufre cuando otro esclavo castiga a su amo. Pero desafortunadamente así son las cosas. Gracias Bruno Lima Rocha. Ahora nos vamos para más allá de nuestro continente. Nos vamos para donde están deslumbrados por ser independientes, de ser soberanos y autónomos, haber pasado a ser esclavos. Están felices por haber pasado a asumir el rol de esclavos. Me refiero al gobierno entreguista allá en Suecia, a problemas que le ha traído la quema del Corán y otras cositas, nada más que por entrar a la moda y pertenecer a la OTAN. ¡Qué orgullo ese! Vergüenza ajena nos da a la humanidad por ese paso. Y por ese paso, aquella Suecia que otrora era la pacífica, la neutral, y que rechazaba las bases militares de Gringolandia y su intromisión y toda esa vaina, el saboteo hacia los demás países, está presta, ahorita está del codo a la mano para decir sí a las bases militares del Mandíbula Larga en territorio sueco. Qué vergüenza de la humanidad da, ¿verdad? Pero seguiremos luchando porque esto no ocurra. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. Pronto Estados Unidos podrá tener bases militares en Suecia. El llamado acuerdo DCA entre Estados Unidos y Suecia, que concede a Estados Unidos el derecho a tener bases militares suecas, podría entrar en vigor el próximo año, según el ministro de Defensa sueco, Paul Johnson. Está seguro de que Estados Unidos tendría acceso militar a la infraestructura sueca. En las conversaciones preliminares se mencionaron los lugares de Gotland al sur, junto a Gotemburgo, y Luleå y Östersund al norte de Suecia. Un accidente rara vez viene solo. Al mismo tiempo que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitaba Estocolmo y Ulf Kristersson la semana pasada, antes de que el Parlamento turco votara sobre la membresía de Suecia en la OTAN, llegó la noticia de que Suecia y los Estados Unidos están muy cerca de complementarlo. Y ese acuerdo bilateral de que da a los militares de Estados Unidos el acceso a la infraestructura del llamado Acuerdo DCA, Acuerdo de Cooperación de Defensa. ¿Qué significa? Que Estados Unidos puede utilizar las bases militares suecas para almacenar material y personal en la estación. El ejército norteamericano
no obedecerá la ley sueca, sino que estará bajo la jurisdicción de Estados Unidos, lo que significa que si un soldado estadounidense es culpable, por ejemplo, de agresión o violación en Suecia, no podrá rendir cuenta ante un tribunal sueco. Los suecos siguen jugando con candela. Luego, cuando se arme la trifulca con los rusos, entonces podríamos decir a llorar al valle. Desde Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Al Valle de los Lamentos, ¿verdad, José Cheo? Así sería, así sería. Oiga, qué humillación para mi pueblo allá en Suecia, en Estocolmo, en toda la República. Es la misma historia, José Cheo, que se vivió en Panamá, y la misma historia también a principios en Colombia, con las 7 bases gringolandias que aún están y que algunos me critican, que habiendo un presidente de izquierda, que por qué están todas las bases todavía acá. Hombre, es que no todo se puede hacer en menos de un año. Dejen que enjalmemos el burro. Pero entonces allí en Suecia ya se comienza a sentir los rigores del fracaso de esa farsa ilusión por el ingreso a la OTAN y pertenecer a un amo. Pero pareciera que tenía que pertenecer a un amo, porque si no tenía como a un proveedor, entre comillas, un proveedor de comida o de salud, de ropa, vestuario, pues, etcétera, etcétera, pareciera que entonces Suecia no podía existir. Es como cuando el niño, más bien, callémonos acá. Y ahora, miren pues lo que ocurre. Equipo cubano gracias José Cheo, equipo cubano de béisbol no asistirá a la Intercontinental a realizarse en mi querida Colombia en el año 2024. Algunos me dicen que es que solamente damos maderas del noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia a los de la extrema derecha. No, ya me escucharon el pasado 30 también haciendo una crítica y autocrítica a lo que nos ocurrió en las elecciones del 29. Y ahorita también escuchen por qué el equipo de béisbol no viene a Colombia en el año 2024. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde La Habana, René Mesa. Adelante, René. Buen día, audiencia. El equipo cubano de béisbol no asistirá a la serie intercontinental de este deporte a realizarse en Colombia en el año 2024. La Federación Cubana de Béisbol y Softbol no estuvo de acuerdo con la condición de que sus jugadores no pueden participar en otros torneos por 5 años una vez firmado el contrato de participación. Esta competencia no forma parte del calendario oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, la propia Federación Colombiana de Béisbol y la Liga Profesional de ese hermano país. Esta denominada serie intercontinental busca la presencia de equipos de todas las áreas geográficas del mundo e incluso de una denominada FedCuba conformada por peloteros cubanos profesionales en Estados Unidos que no pertenecen a la Federación Cubana. Algunos de sus integrantes han realizado acciones para representar a la isla como una alternativa en otros escenarios. Desde Cuba para Radio Clarín de Colombia les habló René Mesa. Gracias, colega y compañero René Mesa allá en La Habana. Lástima que se presenten estas situaciones. Ahora nos vamos para un resumen rápido por Latinoamérica que también involucra por allá lejitos. Beneplácito por condena a bloqueo contra Cuba socialista. La coherencia de Israel. Rechaza dichos a OEA sobre Guyana. Esto se refiere a Nicolás Maduro. Retaliación israelíes contra Brasil. Oigan. Pasaporte a narcotraficante en Uruguay. China asume presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 10.000 bombas, caen sobre la franja de Gaza y Balañapa. Washington que continúa la corrupción allí con el cuento de la Ucrania, sufrida la martirizada Ucrania. Así pues, al estilo es nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí les va nuestro segundo segmento noticioso de Latinoamérica. Buenos días, Xinhua, China. Cubanos reciben con beneplácito condena en ONU a bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Díaz-Canel hizo referencia a los resultados de la votación de la resolución presentada por La Habana,
que recibió en la Asamblea General de la ONU el respaldo de 187 naciones, la abstención de Ucrania y solo los votos en contra de Estados Unidos e Israel. Cuba debate la coherencia de Israel. Mucho antes de que sucediera, todos sabíamos que iba a repetirse una votación similar si no exacta a la de 2022. Israel ha votado siempre junto a Estados Unidos y no hará otra cosa, menos hoy que nunca antes, porque la impunidad con la que desata su guerra contra Palestina, se la debe precisamente a Estados Unidos. Es realmente muy coherente Israel en su voto contra Cuba. Telesur, Nicolás Maduro rechaza dichos de la OEA sobre Guayana Esequiba. El presidente de Venezuela calificó al secretario general de la OEA de intervencionista, por lo que pidió a los venezolanos participar en el referendo sobre la Guayana Esequiba. Brasil 247. Joaquín de Carvalho apunta a represalias israelíes contra Brasil en relación con los brasileños en Gaza. El periodista Joaquín de Carvalho, reportero especial de Brasil 247 y TV 247, ha sugerido que Israel está tomando represalias contra Brasil debido a las posiciones humanistas que está adoptando el gobierno brasileño ante la masacre en Palestina. Página 12. Uruguay. Los audios del escándalo institucional que sacude al gobierno de la calle Pou. El canciller Francisco Bustillo renunció involucrado en el caso. Ahora se reveló que habría presionado a su vice, Carolina H., para que no diera a conocer chats y otra documentación que probaría la responsabilidad de funcionarios del gobierno uruguayo en la entrega de un pasaporte a un narcotraficante. Global Times, China. China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El alto el fuego en Gaza es la máxima prioridad. China ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de noviembre y considera que promover un alto el fuego en el conflicto palestino-israelí es una prioridad absoluta. Al-Mayadeen. Israel lanzó 10.000 bombas sobre la Franja de Gaza. Israel lanzó 10.000 bombas sobre la Franja de Gaza desde el pasado 7 de agosto, reconocieron medios en Tel Aviv. De acuerdo con la oficina de prensa del gobierno en el referido territorio palestino, la cantidad de explosivos arrojados sobre la franja supera las 25.000 toneladas, es decir 70 toneladas por kilómetro cuadrado, el doble de la potencia de la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima. Prensa latina. Israel sufre fuertes pérdidas en su ataque terrestre a Gaza. Ramallah, 3 de noviembre, prensa latina. Milicias palestinas y tropas israelíes continúan enfrentados hoy en fuertes combates en la Franja de Gaza, que dejan ya más de 20 soldados sionistas muertos, así como pérdidas en transportes y blindados. Sputnik. ¿Cuánto más gastará Washington en financiar la corrupción en Ucrania? De acuerdo con un artículo de opinión publicado en el medio estadounidense The Federalist, el gobierno de Ucrania, comandado por Volodymyr Zelensky, todavía está saturado de corrupción. Fin de las noticias, gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.